Lin quiere comprar un par de zapatos que originalmente costaron $75. Hoy tienen un 40% de descuento. ¿Cuál es el precio de venta? Contestará esta pregunta utilizando el diagrama de cinta que se muestra a continuación, donde esta cinta o barra representa el 100% del costo original de $75. Y debido a que tienen un 40% de descuento y 40 es un múltiplo de 10, ahora cortaremos la cinta o barra en 10 partes o piezas de igual tamaño para que podamos contar del 0% al 100% de izquierda a derecha, aumentando en un 10% cada vez. Entonces, aquí está la cinta o barra con 10 piezas o piezas de igual tamaño, lo que nos permite contar del 0% al 100%, aumentando en un 10% cada vez. Ahora, escribiremos la cantidad correspondiente en dólares debajo de la cinta o debajo de la barra, donde el 100% corresponde al 100% del costo original de $75. Lo que significa que el siguiente paso es encontrar el 10% de $75. Y al igual que cortamos la barra en 10 partes o piezas de igual tamaño, una forma de encontrar el 10% de $75 es dividir $75 por 10. Una forma de dividir 75 por 10 es usar el atajo moviendo el decimal un lugar a la izquierda en 75. Entonces, ahora en 75. El decimal está a la derecha de los 5. Muévelo hacia la izquierda una vez, lo que nos da un cociente de 7.5. 7.5, o $7.50 es el 10% de $75. Lo que significa que podemos etiquetar $7.50 aquí. Otra forma de dividir es realizar una división larga. También demostremos eso. Primero determinamos cuántas decenas en 75, que es 7. 7 veces 10 es 70. Resta. La diferencia es 5. Agrega un decimal al dividendo. Agrega un 0. Mueve el decimal al cociente. Baja el 0. Determine cuántas decenas en 50, que es 5. 5 por 10 es 50. Sustraer. La diferencia es 0 nuevamente, dándonos un cociente de 7.5 o $7.50. Y ahora cada vez que el porcentaje aumenta en un 10%, agregamos $7.50. $7.50 más $7.50 es $15, que es el 20% de 75. Continuando obtenemos el siguiente diagrama de cinta completo. Y ahora para responder la pregunta, si los zapatos tienen un 40% de descuento hoy. Eso significa que Lin paga el 60% del costo original. Pero, ¿puede el diagrama de cinta notar que el 60% de $75 es $45? Entonces, el precio de venta es de $45. Volviendo al diagrama de cinta solo por un momento, observe que el 40% de $75 es $30. Que es la cantidad que Lin ahorra comprando los zapatos con un 40% de descuento. Parte B. Lin también tiene un cupón para un 10% de descuento adicional del precio de venta. ¿Cuál es el precio final de los zapatos? Respondiendo esta pregunta con un diagrama de cinta. Tendremos que rehacer las cantidades en dólares debajo del diagrama de cinta. Pero, dado que el cupón es para un 10% de descuento adicional, podemos usar los mismos porcentajes sobre el diagrama de la cinta. Reemplazaríamos los $75 con $45. Y luego encuentra el 10% de $45, que es $4.50. Para completar el diagrama de cinta teníamos $4.50 cada vez que el porcentaje aumenta en un 10%. Y ahora podemos ver desde el diagrama de la cinta. Entonces ahorraremos $4.50 adicionales con el 10% de descuento adicional del precio de venta. Pero, la pregunta es, ¿cuál es el precio final de los zapatos? Si recibe un 10% de descuento del precio de venta, paga el 90% del precio de venta. Y podemos ver que el 90% del precio de venta, o el 90% de $45, es $40.50. El precio final es de $40.50. Por supuesto, otra forma de encontrar el precio de venta final sería encontrar el 10% de $45, que sabemos que es $4.50. Y luego tome el precio de venta de $45 y reste $4.50. Baje el decimal, 0 menos es 0.
Aquí realizamos un intercambio cambiando esto a 4. Ahora tenemos 10 y una décima. 10 menos 5 es 5. 44 menos 4 es 40. De Kraus, dándonos el mismo precio final de $40.50. Espero que hayas encontrado esto útil.